Un día más de erupción. Y ya son 57. Hoy se cumplen 8 semanas desde que el volcán de Cumbre Vieja empezó a expulsar lava. Pasamos a ser una de las erupciones más longevas de la isla, de las que tenemos datadas históricamente. Tenemos que remontarnos a 1678 para encontrar una erupción más larga, la del volcán de San Antonio, que duró 66 días. Aunque hoy vemos el volcán así, los expertos creen que hay menos magma disponible. La señal de tremor, la que nos indica cómo va saliendo el material, es más baja que los días anteriores. Seguimos un camino descendente y eso puede ser positivo a la hora de vislumbrar el final de esta erupción. El flujo de lava se dirige hacia la Fajana. Ha sufrido un desbordamiento que da una pequeña colada en dirección a la montaña de Todoque. La sismicidad sigue siendo baja, sobre todo a profundidades intermedias. Hay menos seísmos, pero algunos siguen sintiéndose, como el de esta madrugada de magnitud 4,7. Y hoy la UME, para prevenir inundaciones, ha retirado ceniza de las alcantarillas ante la previsión de lluvias de los próximos días. Sánchez cierra el Congreso de los Socialistas Valencianos con varios anuncios. El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará 660 millones de euros para la escuela infantil. Para abrir más de 64.000 plazas de 0 a 3 años para nuestros niños y nuestras niñas. Sobre la salud mental, el presidente ha asegurado que debe formar parte de la atención médica universal. No es un problema de cada cual. Es un sufrimiento social. Y se ha comprometido a llegar a un acuerdo sobre la renovación de la financiación autonómica, petición que minutos antes le había hecho Ximo Puig. Otro anuncio, avanzar en la descentralización. Quiero anunciaros que Benidorm se va a convertir en la sede de la plataforma inteligente de destinos turísticos. Desde la misma tierra en la que ayer Yolanda Díaz debatía sobre nuevas formas de hacer política, Sánchez reivindica al PSOE. Asegura que solo bajo sus siglas se avanza. Y el Partido Comunista de España está de cumpleaños, cumple este domingo 100 años. En uno de los actos de homenaje en el que han celebrado en Madrid, concretamente su secretario general, Enrique Santiago, ha apelado a la unidad de la izquierda y ha asegurado que Yolanda Díaz llevará a un espacio de unidad más amplio. En su discurso, el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha destacado que han trabajado y seguirán haciéndolo por unir a los partidos de izquierdas y ha dado las gracias a Unidas Podemos por colaborar en la construcción de una base sólida. Un discurso dirigido a la militancia el día en el que el partido cumple 100 años, un momento que coincide con una situación en la que mayor incidencia tienen en el ámbito político, con 2 ministros en el gobierno de coalición, Alberto Garzón y Yolanda Díaz. Sobre ella, sobre la ministra de Trabajo, el secretario general del partido ha señalado que es la persona más capacitada para llevarles a un espacio más amplio. Es un objetivo compartido en el conjunto de todo el espacio político de Unidas Podemos, para que solo haya una candidatura a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. Seguro que ese proceso de escucha que impulsa Yolanda nos llevará a un espacio más amplio aún. Aún así, 50 migrantes lograron cruzar anoche, según ha informado Polonia, que ha denunciado que soldados bielorrusos han arrojado piedras a sus militares. Y en medio de esta tensión, un soldado polaco ha muerto por el disparo accidental de un compañero. Sigue la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en el paso fronterizo de Kundzyca, con fuerzas policiales y militares de Bielorrusia y de Polonia enfrentadas, y mientras, en otro paso fronterizo, el único que está abierto hasta ahora para los camiones, estamos viendo una caravana de más de 35 kilómetros de camiones, la mayor parte son de Bielorrusia, que intentan llegar a su país y que se han encontrado bloqueados. Dicen que pueden estar aquí 2 días, muchos de ellos traen comida y agua ya en las cabinas, a otros los han tenido que atender asociaciones de camioneros polacos. La Unión Europea prevé ampliar este lunes las sanciones a Bielorrusia, incluyendo a líneas aéreas o agencias de viajes responsables de la actual situación en la frontera polaca. Lo ha anunciado el jefe de la diplomacia europea, que afirma que Minsk utiliza a los migrantes en represalia por anteriores sanciones.
El presidente bielorruso ha aprovechado la situación para pedir ayuda militar a su principal aliado, Rusia. Estoy insistiéndole a Putin para que instale en Bielorrusia misiles de 500 kilómetros de alcance, dice Lukashenko. A raíz de esta crisis, la ONU lanza este mensaje. Las personas no deben ser instrumentos en manos de los gobiernos, ni peones de su estrategia. La situación guarda similitudes con otras vividas recientemente en Europa. En mayo, España tuvo que afrontar la llegada de miles de migrantes a Ceuta cuando Marruecos relajó súbitamente los controles fronterizos. Y en 2016, Turquía acordó con la Unión Europea una contrapartida de 6.000 millones de euros a cambio de atender en su territorio a los migrantes sirios que huían en masa de la guerra. La cumbre de Glasgow terminó anoche con el primer acuerdo de mínimos que insta a los países a reducir el carbón de forma gradual. La declaración final también presiona para que se reduzcan las emisiones y promete más dinero para los países en desarrollo. Se notaba en el ambiente. El presidente de la COP iba y venía a las diferentes delegaciones. Algo no marchaba bien y era una sola palabra. Aunque habla de flexibilidad, India, apoyada por China, insiste en sustituir la palabra eliminación por reducción en el acuerdo final sobre el carbón, y fueron inflexibles. Estamos muy decepcionados por estos cambios de última hora, nada transparente, se queja Suiza, y no fueron los únicos, pero es la primera vez que se hace mención a la reducción del carbón y era eso o nada. Seamos claros, dice el máximo representante para el clima de la Unión Europea, hubiera preferido no tener ese cambio, pero es pasar de oro de 24 quilates a 18, sigue siendo oro. A España también le hubiera gustado llegar más lejos, pero dice el Gobierno que el texto da un paso más respecto a los acuerdos de París en materia de calentamiento. Plantea toda la actuación para poder garantizar que 1,5 esté al alcance del conjunto de la humanidad. Para los ecologistas, la sensación es de desencanto. Es un acuerdo muy débil que no responde a la emergencia climática. Y el secretario general de la ONU cree que es un paso importante, pero no suficiente. Hay compromisos sobre deforestación, metano y promesas de financiación para facilitar la transición verde, aunque la emergencia para esta década no se resuelve. Por cierto, para la activista Greta Thunberg, el acuerdo de la COP se queda en un bla, bla, bla. Las autoridades cubanas devuelven las acreditaciones de prensa a 2 de los 5 periodistas de la agencia EFE a los que se la habían retirado, pero no a los otros 3. Cuba retiró las acreditaciones en vísperas de una marcha de protesta convocada para mañana y que ha sido prohibida por el Gobierno. España ha convocado al encargado de negocios de Cuba y la Unión Europea y ha condenado también la retirada de las acreditaciones. Austria toma desde mañana duras medidas para tratar de atajar los contagios. Finalmente, el gobierno de Austria confina a los no vacunados en todo el país a partir de mañana. Son el 35% de la población. Es el primer país europeo en tomar esta decisión. Por el porcentaje de vacunación vergonzosamente bajo, asegura el canciller austriaco. Quien no se vacune solo podrá desplazarse al trabajo, ir al supermercado o al médico. Tendrá prohibido entrar en bares y restaurantes. Con más de 13.000 contagios en el último día, la policía controla lugares de ocio y transporte público. En Países Bajos, bares casi vacíos en las primeras horas del confinamiento parcial. Cierran a las 8 de la tarde. Alemania, que supera la barrera de los 5 millones de contagios, desplegará a 12.000 soldados ante la cuarta ola. Y en Bulgaria, en un hospital han fallecido 3 enfermos con COVID en el incendio en una habitación. Más de 34 millones de argentinos están llamados hoy a las urnas. Renuevan la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El peronismo sueña con evitar una derrota como la que sufrió en las primarias de septiembre, cuando perdió por casi 10 puntos frente a la oposición. El gobierno se arriesga ahora a perder el control del Congreso. Más asuntos del exterior. Las autoridades cubanas han retirado las acreditaciones de prensa al equipo de la agencia EFE. En Cuba, 3 periodistas, un fotógrafo y un cámara de televisión. Los responsables del Centro de Prensa Internacional convocaron al equipo para comunicarle la decisión sin aclarar si la medida es de carácter temporal o definitiva. La retirada de las acreditaciones se produce en vísperas de una marcha de protesta convocada para mañana lunes para pedir un cambio político. Una marcha que ha sido ilegalizada por el gobierno. El objetivo de una marcha es sacudir un país.
hacer que la gente tome conciencia, generar un debate en el país que produzca o que provoque cambios. De eso se trata. Y yo creo que de alguna manera se ha logrado.